Les doy la bienvenida a este segundo video sobre el tema de aborto, en el que vamos a considerar los modelos legales bajo los cuales se establecen los abortos no punibles en las legislaciones. Y respecto a Argentina, consideraremos el fallo FAL de la Corte Suprema del año 2012 y la Ley 27610 del 2020. Yendo a los modelos legislativos sobre abortos no punibles, encontramos que hay dos modelos, el de la IVE y el de la ILE. El de la IVE responde a la lógica del sistema del plazo, mientras que la ILE, interrupción legal del embarazo, al sistema de indicaciones o condiciones. El sistema del plazo es el más amplio porque no hay que explicar los motivos por los cuales se decide interrumpir voluntariamente el embarazo. Se lo habilita dentro de un periodo de tiempo que en las distintas legislaciones va entre las 2 y las 20 semanas de gestación, siendo que en Argentina la 27610 dispuso que es 14 semanas inclusive. Es una práctica que se realiza con profesionales médicos, donde debe haber un consentimiento informado que incluya las alternativas que el Estado brinda a la gestante para evitar ese aborto, y suele además incluir un periodo de reflexión para que justamente no sea intempestiva esa toma de decisión. Por el otro lado, el sistema de indicaciones o condiciones, esto es una interrupción legal del embarazo, solo permite que no sean punibles aquellos que son indicados en la ley. Así tenemos una indicación que puede ser terapéutica, que atiende la salud de la persona gestante, incluso el peligro de vida. Una condición sentimental, ética o criminológica, que son los embarazos que han sido consecuencia de una violación. Una condición eugenésica, que puede ser con malformaciones o graves enfermedades del feto, que incluso pueden llevar a que no tenga viabilidad extrauterina. Y en este sentido, puede ser que esto se haga a través de la ley, dando una nómina taxativa de las dolencias que pueden habilitar este aborto eugenésico, o que quede a criterio del médico tratante. En el Código de 1921 debo advertir que teníamos una variante que era respecto de la mujer idiota o demente que había sufrido un atentado al pudor y había quedado embarazada, y la lógica eugenésica venía dado por, bueno, preservar la raza, por pensar que de una mujer en esas condiciones iba a surgir un ser humano también con deficiencias, lo cual obviamente hoy no sería aceptable como lógica. Otra de las indicaciones es la socioeconómica. Esta es, bueno, situación de pobreza de la persona gestante que no puede afrontar la crianza de esa criatura. Y finalmente también una que hoy está un poco en desuetudo, que es la idea del deshonor, la causal honoris causa, que es el aborto para ocultar la deshonra de la persona gestante que ha concebido a ese hijo fuera del matrimonio. Vamos a ver que en el Código Penal argentino, desde 1921, nunca se había modificado hasta el año 2020. Casi fueron 900 reformas al Código en general, y nunca se había tocado el tema del aborto. El artículo 85 del Código de 1921 reprimía el aborto, tanto sin consentimiento como con consentimiento. Siendo que a la par aparecía una norma en la cual se habilitaba el aborto como no punible con un sistema de indicaciones o condiciones. Esta norma es el artículo 86 del Código de 1921, que lo tomamos del anteproyecto del Código Suizo, que para la época era un código de vanguardia, donde ese artículo 86 decía que el aborto practicado por un médico diplomado con consentimiento de la mujer no es punible en dos casos: para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, y un segundo supuesto, que es cuando el embarazo provenía de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. Aquí es donde estaba esta redacción que apuntaba al embarazo eugenésico. Vamos a ver ahora cómo fue reinterpretado esa norma a través de un fallo de la Corte Suprema del 2012, pero previo a ello quiero detenerme en cómo están las escalas penales del artículo 85 en esta versión original del Código. Como vemos, esas escalas
tienen distinta graduación de acuerdo a si fue con o sin consentimiento ese aborto. Y la pregunta es cómo explicar estas diferencias, porque cuando es con consentimiento es 1 a 4 años y cuando es sin consentimiento, bueno, mucho mayor la pena, de 3 a 10 años. Y en esto repara un video que presentó en UBA Abierta la doctora Noemí Goldstein de Rempel, señalando justamente que esas escalas daban algún sentido a la posición que había adoptado el código. La doctora Rempel dice que cuando es de 3 a 10 años, obviamente allí se preserva el bien jurídico, es la vida de la persona por nacer o del no nacido, y la libertad de la mujer. Y eso implica que sea 3 a 10. En cambio, cuando la mujer brinda el consentimiento, obviamente la libertad de la mujer no está en juego, porque es la voluntad de ella la que brinda este consentimiento, y lo único entonces que se preserva con la escala penal de 1 a 4 años es la vida del por nacer. Y entonces la conclusión a la que llega es, restando, determinar cuánto vale la afectación de la libertad de la mujer en el Código de 1921. Y esa resta da que el plus entre hacer un aborto sin consentimiento y con consentimiento está en 2 a 6 años. Y eso es lo que en definitiva termina contemplando el Código como que valía esa libertad de la mujer cuando era afectada. Conclusión a la que llega la doctora Rempel es que ya en el Código de 1921 valía más la libertad de la mujer que la vida del nasciturus. Ahora sí nos vamos a detener en este fallo de la Corte Suprema del año 2012, el fallo FAL, que es una medida autosatisfactiva. El caso proviene de la justicia de la provincia de Chubut. Era un caso donde había habido una violación de un padrastro a una niña de 15 años, donde la madre pide en el hospital que se le practique el aborto no punible y desde el hospital le exigen para hacer la práctica una autorización judicial. La madre acude a la justicia civil con una medida autosatisfactiva que le es denegada y el caso llega al Tribunal Superior de Justicia, que concede el 8 de marzo del 2010 esa medida autosatisfactiva y finalmente entonces la práctica se hace en el hospital el 11 de marzo del 2010, 2 días después. El caso llega a la Corte obviamente mucho tiempo después, por los tiempos que demandan los recursos extraordinarios. La Procuración dictamina que se lo declare abstracto porque ya la cuestión no tenía actualidad, y en cambio la Corte sostiene que, pese a no tener actualidad, se va a meter en el fondo del caso porque, bueno, si no siempre se tornarían abstractos y estos casos, como algunos otros, como el de los testigos de Jehová, en la causa Bamondes, son susceptibles de reproducir estas situaciones en el futuro. Y entonces dicta este fallo. En este fallo interpreta este artículo del Código de 1921, el 86 inciso 2, y fija estándares muy importantes. Por un lado señala que esa norma, en la versión del 1921, incluye la despenalización del aborto cuando ha ocurrido la violación de una mujer, sin importar si la mujer tenía alguna discapacidad, como dice la norma, con aquel léxico de aquel momento, una mujer idiota o demente, y entonces la violación es lo que determina la posibilidad de que la mujer aborte. Con lo cual aquí está consagrando como condición el aborto sentimental, ético o criminológico. No admite entonces esta lógica que inspiró aquella norma del Código de 1921, que era el eugenésico, esa cuestión de raza, esa cuestión de preservar la descendencia sin enfermedades. Obviamente, para llegar a esta conclusión, primero la Corte tuvo que analizar si había algún obstáculo constitucional o que impusieran los pactos y convenciones de derechos humanos para la despenalización del aborto, concluyendo que no existía ningún obstáculo para ello. Con esta lógica, entonces, la Corte no termina
de resolver este caso señalando estas cuestiones, sino que van bastante más allá y dice que esta realización de este aborto no punible no requiere autorización judicial, no requiere denuncia policial, en definitiva, para que se lleve adelante la práctica, basta la declaración jurada de la persona gestante frente al médico. Estableció también las condiciones mínimas en que debe efectuarse, incluyendo que se garantice a las mujeres acceso a la información, confidencialidad y la eliminación de dilaciones innecesarias, con lo cual también exhorta a las autoridades a generar protocolos hospitalarios que permitan cumplir con estas mandas. Finalmente, la Corte se hace cargo de un problema que era el tema de la objeción de conciencia y señala que el personal sanitario puede ejercer esta objeción de conciencia y negarse a hacer estas prácticas, pero señala que la entidad del sector de salud tiene que tener disponibles siempre profesionales que no resulten objetores para que justamente puedan concretarse las prácticas. En 2020, finalmente, como ya hemos dicho, la ley 27.610 introduce entonces un cambio de paradigma y entonces el aborto tiene acceso seguro y gratuito en determinadas condiciones, bajo el paradigma del plazo, esas 14 semanas de gestación, y en los estándares que establece esta ley tiene mucho impacto aquellos que había fijado la Corte Suprema en 2012 con el fallo FAL. En definitiva, en la República Argentina, con el Código de 1921, suscribimos el sistema de indicaciones o condiciones, bueno, licenciando en algunos casos esos abortos considerándolos no punibles. Como vimos, eran aquellos que permitían realizarse para evitar un peligro para la vida o la salud de la madre, siempre que no estuviera en peligro, siempre que estuviera en peligro y no pudiera ser evitado por otros medios, y un segundo inciso que era el embarazo proveniente de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, con esa redacción tan particular. La ley 27.610 del 30 de diciembre del 2020, en ese cambio de paradigma suscribe el sistema del plazo y lo que establece, como ya mencionamos, es que la interrupción voluntaria del embarazo puede practicarse hasta la 14ª semana de gestación inclusive, con parámetros muy similares a los señalados por el fallo FAL, pero también suscribe el sistema de indicaciones o condiciones convirtiendo al modelo en un modelo mixto. Y en este sentido mantiene, aunque con modificaciones, los supuestos que había ya sustentado el legislador en 1921. Esas modificaciones, de todas maneras, no alteraron la terapéutica, la condición terapéutica, de modo tal que puede seguir practicándose ese aborto no siendo punible después de las 14 semanas, cuando esté en riesgo la vida o la salud, y en este caso la nueva redacción habla de salud integral y ya no exige que el peligro no pueda ser evitado por otros medios. Y también está este embarazo del inciso 2, pero ya no bajo la variante eugenésica, que era como había sido concebido en su redacción en su formulación original, sino con la formulación ética o sentimental, esto es cuando hay una violación de cualquier mujer. La cuestión entonces queda en estos términos, siendo entonces que el nuevo artículo 86, introducido por la ley 27.610, señala que no es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana 14 inclusive del proceso gestacional. Aquí aparece un supuesto novedoso que resulta un caso de atipicidad e introduce la suscripción del sistema del plazo, que, técnicamente desde la técnica legislativa tal vez es cuestionable porque el Código Penal no señala qué cosas no son delitos, sino que señala qué cosas son delitos, pero esta es la solución que encontró el legislador para resolver este entuerto. La norma sigue diciendo que fuera del plazo establecido, esas 14 semanas inclusives,
no será punible el aborto practicado con el consentimiento de la persona gestante. Cuando el embarazo fuere producto de una violación, esta es la reformulación del anterior inciso segundo, que hablaba de esa cuestión respecto de la mujer idiota o demente, que ya no se la menciona, y también un segundo supuesto, que en realidad en la redacción original era el primero, que es cuando estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante. Aquí entonces aparece la mixtura porque en estos últimos párrafos se mantiene el sistema de las indicaciones que había sostenido desde origen, aunque reformulado de esta manera el Código 1921, con la indicación ética o sentimental en el inciso 1 y con la indicación terapéutica en el inciso 2. Lo que al final no queda incorporada es la eugenésica, también llamada embriopática, que, bueno, aparece en alguna otra legislación como la española y que refiere a, bueno, malformaciones en el feto que no quedó prevista expresamente. Sí, lo que tenemos es esta ley de la ciudad autónoma que permite el adelantamiento de parto en el caso de una anencefalia o una patología análoga que es incompatible con la vida. Claro, es un caso que no es solamente una malformación, una discapacidad del nasciturus, sino directamente una persona por nacer que no va a poder vivir porque su situación de salud impide la viabilidad. Esta norma lo que solo habilita no es un aborto en los términos que conocemos, sino simplemente el adelantamiento del parto, para lo cual exige una serie de requisitos muy potentes. Esta ley es consecuencia de este fallo de la Corte Suprema, justamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde en un caso de anencefalia se pedía el aborto, la autorización del aborto, y no se le concedía esa autorización, y la Corte terminó señalando en este fallo del 2001, que cita muchos precedentes médicos, que en definitiva aquí no había, como no había viabilidad, lo que había que hacer era adelantar el parto para evitar complicaciones y demás. Y eso es en definitiva lo que recepta la legislación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tras ese fallo que así lo señala. Quiero remitirme a cómo define salud la Organización Mundial de la Salud. Para la OMS, la salud es un estado completo de bienestar, tanto físico, mental como social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Bajo esta lógica, con ese concepto integral de salud, no hay que hacer mucho esfuerzo para dejar abarcadas, después de las 14 semanas, en base al sistema del plazo que suscribimos, como condiciones que habiliten abortos no punibles, la terapéutica, que tenemos expresamente prevista, la sentimental o ética, que también lo está, pero también la eugenésica o embriopática, porque indudablemente el saber a una persona gestante que está gestando una criatura en estas condiciones genera una afectación a su salud, y finalmente también la socioeconómica, con esa idea de salud como estado mental o psíquico. Desde esta perspectiva, bueno, uno puede entonces mantenerse con esta lógica de esta definición de la Organización Mundial de Salud. Les recuerdo que en el 86 nuevo se habla de salud integral, aunque les aclaro que esa palabra, integral, fue vetada al ser promulgada la ley en el decreto 14/2021 por el Poder Ejecutivo. En uno de los videos vamos a considerar cuál será el impacto que tiene ese veto, adelantándoles que en mi criterio no tiene ninguno porque seguimos tomando el concepto amplio que brinda la Organización Mundial de la Salud para su definición. Los espero en el próximo video, donde vamos a considerar los tipos penales de la ley que introdujo la ley 27610 al Código Penal, y considerar además desde cuándo y hasta dónde
procede el Instituto del Aborto como delito. Los espero en ese video, muchas gracias.